Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento espiritual, el Evangelio del fin, lo que nunca antes se había explicado, lo que nunca antes se había enseñado, porque esto así lo dispuso Dios para los últimos tiempos, o el último tiempo. El tiempo del fin es la venida del Señor. El tiempo del fin es la enseñanza del Padre. Hablábamos de que Cristo nos llevaba a la casa del Padre, entrando por la puerta. ¿Por qué? Porque era para que nosotros entendiéramos que era un solo Cristo, o sea, un solo propósito de salvación. La salvación no venía por nadie más, sino por la línea que Dios había escogido para que se enseñara el Evangelio, comenzando por Jesús de Nazaret, continuando con Pablo, con José Luis de Jesús, y en este tiempo su servidor, quien está explicando las cosas espirituales. A muchos no les gustará cómo se enseña este Evangelio o cómo se predica esta palabra. Y hoy vamos a tener una enseñanza bien interesante, porque ahí nosotros vamos a poder comprender el por qué la palabra de Dios nunca ha sido bien recibida o aceptada por el hombre. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios, a Jesús de Nazaret lo apedreaban, a Pablo también lo apedreaban, a José Luis de Jesús lo criticaban, lo juzgaban, lo insultaban. No tengo entendido yo que hayan llegado a algún golpe o alguna manifestación física en cuanto a querer lastimar a José Luis de Jesús. Ahora, en estos tiempos o en este tiempo del fin, se está enseñando esto espiritual. De hecho, no es muy conocido. No sé si más adelante vaya a tener alguna repercusión, pero por el momento todavía no se ha manifestado nadie en contra de esta palabra, en contra de este Evangelio. Y ya que estamos en esta pequeña introducción, también quiero agradecer a las personas que ya sembraron en el número de cuenta que se puso en el grupo, y no voy a mencionar los nombres por el momento, pero disfruten la abundancia. ¿Por qué? Porque de la forma que el creyente se prospera es sembrando. O sea, no vamos a dar una enseñanza hoy conforme a esto, porque vamos a necesitar un poquito de tiempo para explicar lo que es la enseñanza para hoy. Entonces, sembrando es como se cosecha. Hay muchos versículos que se usaron en la gracia para enseñarle a la iglesia de la forma que se iban a prosperar. De hecho, en la palabra correcta de Dios siempre se han prosperado los escogidos, los elegidos para ese tiempo, para los que estaban con Pablo, para los que estuvieron con Jesús de Nazaret, que le sembraron a Jesús de Nazaret, e inclusive que sembraban para el tabernáculo en la ley, porque eso era correcto, y entonces recibían su beneficio. También en la gracia, con José Luis de Jesús, muchos sembraban y también recibían el beneficio de su siembra. De la misma manera es en el Ministerio Internacional del Dios Vivo. Así pues, entonces vamos a continuar con lo que es la enseñanza. La enseñanza para esta oportunidad se llama la falsedad del infierno. Para comenzar, las cosas que se predican ya en el último tiempo por instrucciones del Dios y Padre son espirituales. Entonces, si son espirituales, es que se está enseñando la forma correcta en que tenía que verse lo que era el infierno.
En el tiempo de Jesús de Nazaret aparece la palabra infierno, y en los versículos que tenemos aquí vamos a poder ver en algunas oportunidades cómo fue que se tergiversó cuando Jesús hablaba del infierno. ¿Por qué? Porque la palabra infierno viene del griego, que significa inferior o debajo de. Entonces, infierno es cuando hay algo superior, o sea que está sobre eso, y lo inferior es lo menor, lo que está debajo. Entonces, para tener una pequeña instrucción de esto, cuando Adán estaba en el Edén, él tenía una relación con Dios. Entonces Adán no estaba en pecado, porque la palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Adán no estaba en pecado. Cuando Adán desobedece, entonces automáticamente Adán se separa de Dios. Una vez Adán separado de Dios, que de hecho en Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que cuando Adán es echado del paraíso, Adán va separado de Dios. Entonces, cuando Adán comienza a educar a sus hijos y a toda la creación, entonces el conocimiento que ellos reciben de Adán es el conocimiento inferior, porque el superior es el de Dios, pero Dios a nadie le estaba dando su conocimiento, su sabiduría, sino que, como ya sabemos, comienza con Abraham. Melquisedec dice que bendice a Abraham. Abraham toma los diezmos, se los da a Melquisedec, y esa es la historia, y comienza la promesa: en ti serán benditas las naciones. Quiere decir que cuando Adán sale del paraíso, sale con un conocimiento de hombre, con un conocimiento de carne, con un conocimiento inferior, que eso significa infierno, inferior. Entonces, la religión, ellos enseñan lo que ven. De hecho, el infierno nunca lo han visto, pero la imaginación de ellos dice que es un lugar físico donde iban a parar las almas y comenzaban ahí el tormento, la condenación eterna y un montón de cosas que les enseñan las religiones. ¿Quién no está con un miedo porque ellos ven eso como una realidad, como una verdad? Por eso fue que Jesús de Nazaret dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De esa ignorancia. La religión tiene infierno. Todos han pensado en un lugar por un señor que decidió hacer una pintura y le puso ahí el infierno, y eso decía infierno de Dante, parece. Y comienza la historia y a la imaginación de las personas a ver un infierno que no existe. No existe sino solo en su mente, en su imaginación. Ahora, note que el infierno está relacionado con el diablo. La palabra diablo, que viene del diabolos, que significa adversario, contrincante, opositor, rival, opuesto, es lo mismo. Adán, cuando sale del paraíso, él se convierte automáticamente, por su conocimiento de hombre, su conocimiento carnal, su conocimiento de miedo, en el diablo. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a Dios, es lo contrario a Dios, es el rival de Dios. Entonces, por eso que cuando aparece Jesús de Nazaret dice que Él viene y quita el pecado, porque la enseñanza que Él daba
era para que el hombre se uniera a Dios. Al unirse a Dios, el pecado desaparece por medio de una doctrina, por medio de una enseñanza, por medio de una sabiduría. Ahora estamos hablando cosas espirituales, nada materiales. La religión enseña que si una persona fuma, si una persona toma, si una persona es mentirosa, y no vamos a mencionar otras cosas que son el caballito de batalla de la religión para asustar a todo el creyente, y que con eso entre en pecado, automáticamente va para el infierno y va a estar en los brazos del diablo por una eternidad. Con el conocimiento del Espíritu, esto resulta ridículo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios hace eso, mostrarnos que el conocimiento en realidad era espiritual, nada físico. Dios no trata con lo que se ve, Dios trata con lo que no se ve, que es una enseñanza, es una doctrina, es un conocimiento. Era lo que Jesús de Nazaret decía: las palabras que yo les doy son espíritu, conocimiento, sabiduría. Esas eran las palabras que él daba, que nadie entendió. Para eso precisamente es que se quedó esto para el tiempo del fin, para que el Padre viniera a educar, a enseñar cuál es la forma correcta de ver el Evangelio que predicó Jesús de Nazaret, no otro, el mismo que predicó Jesús. Por eso Jesús dice: cuando este Evangelio sea llevado a todas las naciones, entonces será el fin. Ahora vamos a ver, conforme a lo que está escrito, que lo que yo les estoy diciendo es una verdad. No vamos a perder más tiempo y vamos a ir a Juan en el capítulo 8, versos 21 al 30. Juan 8, 21 al 30 dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Él dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Qué era lo que Jesús de Nazaret estaba diciendo? Que en el tiempo que él iba a hablar no le iban a entender. Que cuando fuera levantado el Hijo del Hombre, en este caso comenzó con José Luis de Jesús. Pero José Luis de Jesús no habló las cosas que Jesús de Nazaret enseñó, porque él venía para regir a los gentiles. Él era regidor de los gentiles. Y Jesús de Nazaret le enseñó a los judíos. Entonces, cuando viniera el Padre,
Él en representación del Hijo del Hombre, en representación del Padre, porque en Él están reunidas todas las cosas, entonces se iba a dar a conocer el verdadero evangelio. Y entonces se iba a entender lo que Jesús de Nazaret dijo. Pero esto era hasta en el día del Padre. Cuando el Padre enseñara, entonces se iba a conocer todo lo que Jesús de Nazaret habló y los beneficios que estaban en esas palabras. ¿Qué dice él al principio? Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Yo soy espiritual, ustedes son carnales. Y cuando yo me vaya, en su pecado moriréis, separados de Dios. Ahora bien, ¿por qué era que Jesús de Nazaret predicaba y los judíos le apedreaban? Porque ellos no entendían las palabras de Jesús, o sea, no estaban ellos con un conocimiento de verdad. Y la religión ese mismo conocimiento tiene hoy en día. Por eso es lo que se enseña del Espíritu, lo que se enseña dado de Dios, a ellos no les gusta. Muchos miran estas predicaciones por curiosidad. Algunos porque me conocen y dicen, vamos a ver qué predica este loco. Porque para ellos es locura, Pablo lo dijo. Que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Corintios 1:21. La predicación del Espíritu es una locura para la mayoría que están en una ignorancia, que están en una religión. Todos pertenecen a un grupo de personas que ven las cosas físicas, que ven un infierno físico que no existe, porque más adelante lo vamos a entender. O sea que Jesús termina sus predicaciones sin que nadie le entienda, porque iba a la casa del Padre y allí era donde explicaban todo el contenido con el entendimiento espiritual. Estar sentado en los lugares celestiales, siendo enseñado por el Padre, es esta doctrina. Ni los de la gracia, ni los de la transformación tienen estas enseñanzas. No reciben estas enseñanzas, no reciben este evangelio. ¿Por qué? Por necios. Porque a ellos les gusta la carne, a ellos les gusta lo de abajo, a ellos, por eso Jesús lo dijo. Y esta es la condenación, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran correctas. Vamos a continuar. Vamos a ir a Mateo 25:31. Y vamos a leer varios versículos porque ahora se entiende el contenido de esto. Dice así Mateo 25, del 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Note, Jesús de Nazaret predicó para los judíos. Pablo predicó para los gentiles. Pablo hizo 14 epístolas que los gentiles no entendieron. Cuando viene José Luis de Jesús, él viene como regidor a los gentiles y queda bien claro lo que Pablo quería enseñar, y la iglesia muere para después ser resucitada. Entonces dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno es la ignorancia. El diablo es lo opuesto. Y los ángeles son los que enseñan esas doctrinas. Porque un ángel es aquel que viene con un anuncio. Ya sea un anuncio de verdad, un anuncio del proyecto de Dios, o también hay ángeles que se ocupan de enseñar la maldad, o sea, de enseñar la carne, de enseñar lo opuesto a Dios, que son las religiones. Entonces, todo aquel que predica una palabra fuera del evangelio de Dios es un ángel de maldad, porque anuncia lo que no sirve, anuncia lo que es malo. Ahí mira usted esos grandes pastores haciendo milagros, haciendo señales, eso no ayuda a la gente. La gente ve milagros, la gente ve todas esas actitudes, pero en su cabeza no hay sabiduría, están vacíos. Pero ahí les gusta, hay emoción, ellos se sienten contentos, danzando, brincando, bailando. Eso lo hace cualquiera. Conocimiento no hay. Dios decía allá en Isaías: mi pueblo muere porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Pero viene la palabra del Espíritu, la palabra de verdad, y desnuda, descubre lo que es el engaño, lo que es el infierno, y en este caso el diablo. Entonces vamos a terminar de leer los versículos. Dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, si estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Verso 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que cuando venga la predicación del fin, ya no va a haber más. El que entiende el evangelio va a tener vida eterna, y el que no va a ir a condenación eterna, porque otra palabra ya no va a haber. O cree en esta o ya no hay nada. Y vienen grandes cosas en estas enseñanzas. Por eso es que yo me atrevo a hablar con esa autoridad. No va a haber otra. O sea, aquí dice que tenían que hacer buenas obras, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, darle medicina al enfermo, o sea, hacer buenas obras. Pero no se podían. ¿Por qué? Porque en este tiempo realmente no había una enseñanza. Aquí, con la enseñanza del Espíritu, las buenas obras vienen después. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es bondad, mansedumbre. O sea, usted se vuelve una persona diferente por su forma de pensar. Vamos a continuar porque si no nos agarra más la tarde.
Mateo 23, 29. Y este va a ser el corte de los que no entienden el infierno. Mateo 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Entonces dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo dice? Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Quiere decir que con un conocimiento inferior mataban a los profetas. El infierno es una enseñanza, una sabiduría, un conocimiento, lo inferior, lo que no es de Dios. Por eso apedreaban a Jesús de Nazaret. Es más, lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el infierno. El infierno hace que tengan malas obras, maldad. Apedreaban, mataban a los profetas. Les encantaba la sangre. Ahora, fruto de la religión es toda la maldad que usted ve. Ellos quieren frenar la maldad, no se puede. Eso está en su cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que hace cambiar a la gente de su forma de pensar. Mientras tengan la religión, mientras tengan el infierno, mientras tengan la religión, maldad van a tener en su cabeza. Es porque está escrito, no porque yo quiera inventármelo. Vamos a continuar, pero me gustaría repetir ese versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. El conocimiento inferior, o sea, el infierno, que no es un lugar físico. ¿Por qué? Porque en la predicación del Espíritu nada es físico, todo es conocimiento. Aquí lo dijo Jesús: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pasándose del conocimiento inferior al conocimiento superior. El superior es el de Dios, el inferior es el del hombre. De hecho, comenzando la vida en la humanidad, Caín mata a Abel. Ahí lo dijo Jesús. Esa historia la sabe todo el mundo. Ahí comienza a dar fruto, o no fruto, sino ahí comienza a manifestarse la maldad que había en el conocimiento de la carne. Matando uno a otro. Y de ahí siguieron matando. De ahí la maldad de continuo. Por eso dice allá en Génesis capítulo 6, verso 8, que Dios iba a raer a toda la humanidad, porque de continuo había maldad en sus corazones. Y le dijo a Noé que hiciera un arca. Noé hizo un arca y Dios mató
a toda la creación y se salvaron solo los que estaban en el arca de Noé. Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. Pero el Hijo del Hombre traía una enseñanza espiritual. Así pues, yo creo que es todo por este momento, y nos declaramos como nos declara el Evangelio hasta una próxima enseñanza, y nos declaramos bendecidos con toda bendición.